y poderoso, y también bendecimos al pueblo de Israel y pedimos por su paz y su prosperidad. A ti sea la gloria, la honra y la majestad por siempre. Amén. Pueden pasar con sus ofrendas y diezmos al alfolí. Y ahora pues le damos la palabra a nuestro hermano Giovanni Molina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos acá presentes. Buenas tardes a los que nos ven en línea, a los que nos van a ver después en diferido. Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de un tema que para muchos es un tema muy obvio, aparentemente. Es un tema que todos creemos que lo conocemos bien. Entonces para algunos va a ser acerca de recordar algo, pero para otros, incluyéndome, va a ser un tema en el cual vamos a recordar, pero a aprender algo, porque en realidad no vamos a agotarlo. De hecho, el tema yo lo dividí en dos. Hace un par de semanas yo caminaba temprano y entonces de repente volteo a ver, era muy temprano y no sé si ven el fondo, pero ahí en el fondo en realidad esa es una fotografía que no hace justicia a lo que realmente yo miraba ese día, esa mañana. Era un amanecer, el sol estaba por salir y se miraba la luz que traía allá adelante, pero no había salido, entonces se miraba de esa manera. Tomé algunas fotos, esta la quise traer hoy, y en ese momento me puse a pensar las maravillas que hace Dios. Dios es grande, Dios es bueno, y cómo hay personas que no creen en Dios. ¿Cómo es posible? Yo he oído a bastantes personas decir abiertamente en algunos medios de comunicación, pero también personalmente me he enterado de gente que dice, no, yo no creo en Dios. Y lo dicen muy natural. Y bueno, Dios nos dio el libre albedrío y Dios nos ha permitido pensar por nosotros mismos y Él nos permite escoger qué camino tomar, qué creer, qué no creer, aunque en realidad, como lo hemos oído en otras oportunidades, el creer no es todo, no es suficiente creer, sino que creer en Dios está bien, pero la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios, entonces eso no es suficiente. Pues esa mañana yo miraba esto y a la vez yo pensaba, si Dios es tan poderoso, tan grande, todo lo que hace, lo que podemos ver, nos deja pensando en esas maravillas realmente que pueden ver nuestros ojos, y le daba gracias a Dios, porque solo el hecho de ver ya es suficiente para darle gracias a Dios. Cuando nos levantamos, el poner el primer pie, eso ya es motivo de agradecimiento. El respirar, son cosas que tomamos por hechas porque siempre se dan, pero que tienen atrás una gran potencia, un gran poder, y nosotros en realidad pues no estamos muchas veces conscientes de lo que eso significa. Esa mañana yo decía, Dios es tan grande, tan bueno, pero también me traía a la mente algo que había platicado con mi hija mayor una noche antes. Ella me hablaba acerca de los nombres de Dios. Yo decía, me vino a la mente, y cuando yo veo ese amanecer, decía yo, bueno, ¿quién es Dios? Y los nombres de Dios. Pero hoy no quiero hablar de los nombres de Dios, sino que quiero traer a ustedes esta pregunta: ¿quién es Dios? Nosotros, como seguidores de Jesús,
como discípulos de Él, pues debemos de saber quién es Dios. Pero yo preguntaría a todos los que están oyendo, ¿quién es Dios? Y la pregunta la voy a repetir al final también, pero un poco más extendida. Y quisiera que vayan pensando ya en cómo responderla. La primera es ¿quién es Dios? Pero la segunda pregunta al final de esta prédica es ¿quién es Dios para ti? Porque saberlo no es todo, saberlo no es suficiente. ¿Quién es Dios? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta a quién es Dios? Bueno, la vamos a encontrar en su palabra. Pero no solo ahí la podemos encontrar. La podemos encontrar y la encontramos día a día. Por ejemplo, ese amanecer, ahí tenemos una referencia de quién es Dios. La Biblia misma nos dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí encontramos ya la primera característica de quién es Dios. Porque cuando queremos saber quién es alguien, tenemos que conocerlo. Y algo que es importante para conocer a alguien es relacionarse con esa persona. Porque también mencionamos en nuestro idioma, decimos conocemos a alguien, es porque lo hemos visto, le hemos escuchado, lo hemos visto en la noticia, en la televisión, pero en realidad no le conocemos, solo sabemos quién es. Pero la Biblia dice que Dios es creador. Por ahí comienza. Pero llama mucho la atención, ya tratando de responder la pregunta, Dios es el principio y el fin. Además de que dice, Dios es creador, Dios es el principio y el fin. Y ahí es donde yo quiero que pongamos atención. Tratamos de encajar a Dios en nuestra mente y eso definitivamente no es posible. El principio y el fin. Y cuando hablamos del principio y el fin, la forma de ejemplificarlo es con un círculo. Porque el círculo, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Tiene principio, tiene fin? Sí, pero va aquí. Pero cuando damos la vuelta y entonces llegamos al principio y el fin se unen y entonces ¿dónde? Y cuando ya lo hemos dibujado, no sabemos dónde empezó ni en dónde terminó. Pero sí sabemos que tuvo un principio y tuvo un fin. Entonces comenzamos, bueno, entonces Dios tuvo un principio y tiene un final. Pues sí, él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega. Él dijo, yo soy el principio y el fin. Entonces, si tuvo un principio y un final, sí, lo único es de que el principio y el final se unen. Entonces, no tuvo principio, no tuvo final. Ahí comienza nuestra mente a decir, bueno, ¿y entonces cómo es? Pero cuando él dice el principio y el fin, se está refiriendo al principio del tiempo en el que nosotros nos encontramos. Cuando él creó los cielos y la tierra, puso algo que antes para él no existe, que es el tiempo. Ahí viene Dios y dice, voy a crear el tiempo y voy a poner un principio porque estoy creando esto ahora, pero él ya estaba antes de ese principio. Y ahí es donde yo comienzo a pensar, nos es un poco difícil comprenderlo. Pero lo que quiero decir en pocas palabras es, Dios ya existía, Dios ya estaba cuando Él decidió crear algo. Y ese algo es cielos y la tierra. Y dicho sea de paso, por eso es de que la tierra es algo valioso para Él, es un tesoro especial. Y ahí podemos ir viendo cómo, por qué el enemigo de nuestras almas está acá.
quiere gobernar la tierra. Y de hecho se le ha dado alguna permisión de que lo haga, porque es un tesoro valioso de Dios, la tierra. Y el ser humano, no digamos. Pero Dios crea, y eso es el principio de nuestro tiempo. Entonces, seguimos igual, no podemos encajarlo en nada. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y aquí algo bien importante, el que es ahora, el que es, pero eso se escribió hace siglos, y Él sigue siendo el que es, pero también dice, y que era, y que ha de venir. Otra vez, ¿cómo así que es, que era y que ha de venir? Sí, es una forma de decir, yo no cambio, pero era y voy a ser y ahora soy. Es para que entendamos en esta dimensión, por decirlo de una forma, dentro del tiempo, así lo vamos a comprender, pero también Él ya era antes. Dios, en realidad, además de ser el principio y el fin, es el Todopoderoso. En ese mismo pasaje lo dice, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y cuando hablamos del Todopoderoso, yo creo que nuestra mente no entiende de eso tampoco, totalmente, porque todo poder es de Él. Y nosotros vemos que en la actualidad hay gente que tiene poder económico, poder político, poder militar, poder de diferentes clases, pero Dios es el Todopoderoso. Él tiene todo el poder, más de lo que nosotros nos imaginamos que representa el poder. Va más allá, es el Todopoderoso. Y aquí me quiero detener un momento porque digo, si nosotros sabemos que Dios es el principio y el fin, es el que fue, el que es y el que ha de venir. Él lo dice el que soy, el que es, fue y ha de venir. Pero dice el Todopoderoso y nosotros lo seguimos, lo buscamos, sabemos que Él está abierto a su creación y más que a su creación, porque es para todos, a sus hijos. Entonces ahí es donde nuestra fe comienza a crecer, una fe que Él mismo nos dio. Y si sabemos que Él va con nosotros, porque así lo ha prometido, y Él no cambia, y estamos con el Todopoderoso, definitivamente creo que tenemos que caminar mucho más confiados. Cuando queremos protección, buscamos a alguien que tiene más poder. El hijo busca al papá, busca a la mamá, porque se siente protegido. ¿Y nosotros por qué no buscamos a Dios? O a veces lo buscamos a medias, o a veces lo buscamos pero por si acaso, o a veces lo buscamos cuando necesitamos. Y una vez necesitamos, una vez resolvemos o nos resuelve, ya se nos olvida. Pero Dios es creador, es previo a la existencia del tiempo y de todo lo que vemos, y es el Todopoderoso. Dios, en realidad, va más allá de la comprensión humana. Eso lo voy a seguir diciendo porque así es. Yo encontré esta forma de visualizarlo, de tratar de entenderlo, y es este cuadro que no tiene dónde empieza, pero que tiene 3 círculos. 3 círculos que tampoco tienen principio ni fin. ¿Y por qué 3? Porque Dios es uno, pero Dios es 3 en uno. ¿Sí? Dios es uno solo, manifestado en 3 personas.
Muchos aquí se detienen y se confunden de entradita y dicen, no, es que ustedes tienen 3 dioses. Y no es así. Nosotros tenemos un solo Dios. Pero ese Dios se manifiesta de 3 formas diferentes. De tal manera que cuando nosotros creemos en Dios, también creemos en lo que la Biblia nos enseña, que hay un Dios Padre, para que entendamos, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios también Espíritu Santo. 3 personas diferentes, 3 personas individuales, pero 3 personas que forman una sola esencia. Yo hace algunos meses estaba en un estudio y me sorprendió cuando alguien preguntó acerca de esto. Me sorprendió porque, aunque no pretendo entenderlo a cabalidad, pues lo acepto de esa manera. Lo sé y así lo acepto y no me hago, como decimos en Guatemala, no me hago bolas, ahí me quedo. Yo lo entiendo, son 3 y es uno, pero 3. Creyendo eso sin entrar en profundidades, convencido de eso, creo que vamos en el camino correcto. La Biblia dice en Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El Padre, el Verbo, sabemos que el Verbo es Jesús, y el Espíritu Santo. En 2 Corintios, cuando se despide en esa carta, Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Haciendo referencia a Dios Trino, esa Trinidad, divina Trinidad. En Mateo 3, 16 y 17 también dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y en el momento en que subía, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente se manifiestan los 3, pero es un solo Dios. De tal forma que nosotros tenemos que saber que cuando Jesús vino a esta tierra a cumplir su misión, fue por iniciativa de Dios en conjunto, como uno solo, y Dios mismo vino a la tierra en su expresión de persona. La imagen de Dios que tenemos es, o el Dios encarnado es Jesús, y eso es lo que le cuesta a mucha gente entender. Muchos dicen no. Ayer creo que fue, yo oía una entrevista de una persona y él decía: Jesús no es Dios. Lo decía a cada rato, expresaba él y decía con mucho respeto, pero él no es. Con mucho respeto, él es fruto de una violación. Con mucho respeto, él fue, es decir, una serie de cosas que yo digo, con mucho respeto, yo lo digo, pero están equivocados, lastimosamente. Y saben, conocen mucho de Dios, pero no creen en Jesús. Lo lamento, pero así es. Y Dios sabe, y Dios es misericordioso, y Dios sabe en qué momento y cómo Él, con su amor, les va a hacer salir de ese engaño, de esa ignorancia también. Dios Padre. Todo tiene su origen en Dios Padre. ¿Cómo así? ¿No que es un Dios
Sí, pero es que ese Dios lo traemos y aquí lo ponemos como Dios Padre, porque también vamos a poner a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en Dios Padre tiene su origen todo. Es el creador de todo absolutamente. Jesús lo decía, cuando oren al Padre, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, decía. ¿Cómo? Si es Dios, venía a hacer la voluntad de alguien más. Sí, porque entre ellos no hay ninguna separación, es lo mismo. Pero son tres formas diferentes de representarse. Dios también es Espíritu Santo, Dios también es el Padre, pero debe de haber un orden. Y Dios Padre es Dios, el que dirige, el que crea, el que funda. Por eso dice mi Hijo. De Dios surgió la idea de encarnarse cuando vio toda su obra, su creación. Él de antemano, él con mucha anticipación, él cuando estaba creando ya sabía lo que iba a suceder, porque vamos a ver más adelante cómo una de las características propias de Dios que lo definen es la omnisciencia. Dios lo sabía, pero entonces él tuvo la idea de que sabía que iba a pasar eso. Él no nos maneja como robots, hemos visto su voluntad, nos permite el libre albedrío, pero nos ama tanto, tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y lo manda. Él tuvo esa idea de encarnarse. Romanos 11, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es solo para tener, digamos, esa diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo. Es el Dios encarnado. Es la manifestación visible de Dios, porque a Dios nadie le ha visto. Nadie. Moisés quiso verlo, le pidió, quiero ver tu gloria, y él le permitió ver su espalda. Y con haber visto esto, pero lo protegió, porque si lo miraba no iba a ser posible. Este cuerpo no soporta ver la gloria de Dios. Y cuando medio le deja ver algo, protegiéndolo él con su mano, Moisés lo ve, y cuando baja, él ni cuenta se había dado que su cara, su rostro resplandecía. Algo pasó. Y él hasta tuvo que ponerse un pelo, porque le reflejaba. Entonces, pero Jesús es la parte visible de Dios. A Él sí lo vimos, pero no sabemos cómo era. Hay muchos que nos presentan un dibujo clásico, pero no nos recordamos, no sabemos realmente cómo era, pero Él fue la encarnación misma de Dios. Y vino siendo Dios mismo a morir por nosotros. Vino a consumar, a completar la fe. Y decimos, pero si es Dios, sí, pero Él siendo Dios, todavía el Padre en su función le dijo, vas a ir. Él dijo, incluso le decía, si no, ya hice todo. Pasa de mí esto, porque faltaba, yo ya cumplí, ya esto, pero si pudiera que no suceda esto, porque sabía todo el peso que se le venía encima, antes de morir en la cruz, y el Padre calla. Y con un gran dolor, porque un padre que mira a su hijo sufriendo y tiene la capacidad, la facultad de rescatarlo, de hacerlo no sufrir, de quitarle ese sufrimiento, lo deja, porque dijo, de tal manera he amado a cada uno, a todos, malos, buenos,
feos, bonitos, a todos. ¿Sí? Si no se hace esa parte, todavía falta. No quiero que perezcan, que ellos lo decidan después. Vino entonces Jesús, murió por nosotros, se sacrificó. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Miren, el Espíritu Santo en realidad es una persona y nosotros lo hemos conocido a través del tiempo, se nos ha enseñado que es la tercera persona de la Trinidad. Y la tercera persona, algunos lo entienden como que primero el Padre, después el Hijo y el último es el Espíritu Santo. Y no es así. Es Dios. Tienen el mismo nivel. Lo que tienen es diferente función. El Padre con su amor, Jesús con el sacrificio que hizo directamente, y el Espíritu Santo. Muchos se van por el lado de que no hay que contristarlo, como que fuera frágil el Espíritu Santo, y no se dan cuenta que el Espíritu Santo tiene poder. ¿Quién resucitó a Jesús? El poder del Espíritu de Dios. Alguien poderoso. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Jesús prometió que donde dos o tres, eso siempre lo digo, Jesús prometió que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. Y Él está aquí. Y Él se pone frente a nosotros para adorar ¿a quién? Al Padre. Siendo Dios, se humilla, no se exalta y se pone al frente de todos nosotros para darle honra al Padre. Pero lo hacemos guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Él es el que está acá con nosotros. Cuando nosotros oramos al Padre, ¿quién actúa? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos guía? El Espíritu de Dios. Él está con nosotros, es un consolador. Es el que nos recuerda las cosas que aprendemos. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene formas de guiarnos y Él intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene regalos para nosotros, dones, los dones. ¿Qué dones? Yo anoté algunos acá: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones, regalos para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, el discernimiento de espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar esas lenguas. Todos esos son dones, son regalos que el Señor, Dios, por medio de su Espíritu, Dios también nos da. Y también transforma nuestras vidas por medio de su fruto, el fruto del Espíritu Santo. Yo antes, y quiero decirlo claramente, yo lo entendía como, y lo decía, los frutos del Espíritu. Pero es solo un fruto que el Espíritu nos da. Lo que pasa es de que ese fruto nos lo da en forma de amor, de gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Pero es un solo fruto. No son todos los que mencioné, son diferentes. Bueno, ahora te voy a dar templanza. Ahora te voy a dar... No, que a veces, yo me lo imagino algo así como... ¿Cómo qué? Bueno, como una naranja. La naranja es un fruto, pero tiene gajos, ¿sí? Diferentes. Pues así es. Fruto del Espíritu es uno. ¿Y qué nos da? Amor. Si nos relacionamos con Dios, vamos a tener ese, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Somos amorosos con todos?
A veces. Tenemos gozo, el gozo que realmente, que no es la alegría de un momento nada más, andamos con ese gozo. Es decir, vamos más allá cuando pensamos en que somos salvos, en que esto de acá es temporal y eso nos llena. ¿Siempre andamos así? Pues probablemente no. Algunos sí, algunos no. Paciencia, ¿tenemos paciencia? Eso pasémoslo rapidito porque no me conviene. Y a los que se ríen tampoco. Benignidad, ¿somos buenos? Sí, pero siempre. ¿Somos bondadosos? Sí, es que tratamos. ¿Tenemos fe? Sí. ¿La cultivamos? Pues ahí vamos. ¿Somos mansos? ¿Tenemos mansedumbre? ¿Practicamos la humildad? ¿Tenemos dominio propio? ¿Saben qué es lo que pasa? No estoy señalando a nadie, porque antes de señalar a alguien, como dicen, señalo, y aquí estos tres me están señalando a mí. Lo que sucede es de que todos tenemos algo de esto, pero estamos siendo cambiados. Y esa no es justificación. Pero a veces hay quienes son personas muy bondadosas y esa es la parte de la naranja que ellos más se les ve, más de este fruto. Habrán otros que tienen un dominio propio, pero le falta lo demás. O sea, como que de cada una de estas partes del fruto, unos lo tienen más alto, otros más bajito, diferente frecuencia, no andamos parejos. Eso es lo que busca el Espíritu. Eso va a ser la transformación completa. Así que no podemos decir que si no somos pacientes estamos perdiendo. No, estamos trabajando en eso. Pero habrá el que no es paciente, probablemente tenga una fe grande, una bondad más elevada que la paciencia. Podrá ser más humilde, podrá ser más amoroso. En eso tenemos que poner nuestra mirada, en el sentido de cómo soy, cómo me examino yo y cómo soy, porque yo lo sé, yo sé cómo soy. Cuando yo me pongo, enfrente de los demás puedo aparentar ser lleno de amor, estar gozoso, ¿sí? Bien paciente, pero cuando estoy solo, cuando estoy en mi casa, ¿cómo soy? Con los que tengo confianza, ¿cómo soy? Hay quienes tienen más desarrollado todo esto, pero al final saben que son frutos. Y como es un fruto, hay que cultivarlo, hay que regarlo para que vaya creciendo, porque ningún fruto es maduro ya de la noche a la mañana. Poco a poco va madurando, ¿sí? Y los dones son regalos. Los regalos los recibimos, pero se vale pedirlo. O sea, ¿qué quiero yo de acá? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y para qué lo quiero? Es la otra pregunta. ¿Para qué? Yo quiero que me dé el regalo de poder orar y sanar enfermos. Pues es válido, pero ¿para qué lo queremos? ¿Para que nos miren? ¿Para que nos digan, la hermana, el hermano, él solo ora y se sana? Entonces ahí ando yo, eso es lo que quiero. Entonces, como dice mi esposa, te cuento, no te lo van a dar. No te lo van a dar, te cuento. No te lo van a dar porque Dios quiere tu bien. ¿Sí? Profecía, yo quiero ser profeta. ¿Para qué? ¿Cuál es tu intención? El fruto y los dones del Espíritu Santo son para el servicio
de la iglesia. Para eso. Bueno, yo quiero, yo digo, yo quiero el discernimiento de espíritus. Yo lo he pedido. ¿Y para qué? Para pelearme con esa persona, para orar por esa persona, para saber qué hacer en alguna, pues sí, pero que nos sirva como una forma de ir cuidando a los demás, de decir, no, miren, eso no es, incluso para mí mismo, saber, no, y muchas veces se da, pero podemos pedirlo. ¿Y cuál es el don? Pues podemos tenerlos. Hay quienes dicen, no, solo uno tiene derecho. No, si son regalos también pueden dar. Yo pido una camisa, pido un pantalón, no, la camisa o el pantalón. No, te pueden dar todo. Si lo vas a poner al servicio del ministerio, entonces se nos van a conceder. Pero no para nuestro beneficio. Para eso no. ¿Sí? El Espíritu Santo nos consuela y es, como dije, el poder de Dios. ¿Saben algo que a veces lo pasamos desapercibido? Y es que a través del Espíritu Santo se originó la iglesia. Es decir, Jesucristo vino, hizo el sacrificio, hizo discípulos, nos ordenó hacerlo, nos dejó esa comisión. Pero ¿cuándo nació la iglesia? Pentecostés. ¿Y quién estaba ahí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esperen ahí. Él traerá poder. Y después de eso la iglesia surge. Después de eso aparece un Pedro que había negado a Jesús, que estaba, yo me imagino, como deprimido, pero después se le fue cambiando cuando lo vio resucitado, pero había algo en su corazón que decía, yo lo negué, tenía eso, el enemigo le empujaba y le decía, lo negaste, ya viste, no serviste vos siempre, pero cuando recibió el poder del Espíritu en Pentecostés, ¿qué sucede? Cambia. El Espíritu nos cambia, nos guía, y ahí funda la iglesia, ahí surge la iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Pues simplemente es hacer discípulos. Jesús, y miren cómo los tres trabajan juntos. Dios Padre nos da su misericordia, su gracia, y Dios Hijo Jesús hace posible que el puente de la comunión con Dios Padre se establezca nuevamente, y luego nos manda el Espíritu para que varios, muchos, la mayoría, los que quieran, vengan y atraviesen ese puente hacia Dios. Los tres trabajan coordinadamente. Los tres son personas diferentes, pero es Dios, uno solo. Rápidamente voy a hablar acerca de esto, acerca de algunas características de Dios, por supuesto que no son todas, pero Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios no desconoce nada. Nosotros muchas veces creemos que lo sabemos todo, pero si nos ponemos a comparar lo que dice la gente, pero lo que realmente es saberlo todo, Dios sabe todo. Dios nos conoce desde antes que naciéramos, conoce nuestro futuro, conoce el más tarde, dentro de 3 horas, conoce el mañana, conoce dentro de tantos años, de tantos meses. Dios conoce todo, la vida de una persona, cómo va a ser. No es que Él le dirija. Aquí hay que entender esto.
Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, pero Dios no interviene directamente en forzar de que ese futuro así se dé porque Él lo está diciendo. No, nos da el libre albedrío. Dios sabe, incluso yo diría que Dios sabe que en mi caso yo voy a tener este futuro porque tomé esta decisión. Pero Dios también sabe en su conocimiento, en su omnisciencia, ¿qué sería de mí si yo hubiera tomado esta otra decisión? Y el futuro de esa decisión, y de esta otra, y de esta otra. Entonces ahí ahí ya está usted hablando. Dios todo lo sabe. Dios sabe qué decisión voy a tomar de 5 o 6, pongámosle un número. Dios sabe y hacia dónde guía cada una de esas 6 decisiones que yo tengo enfrente para tomar. Él nos pone 2, la vida y la muerte. Pero dentro de esas, Él sabe qué podría ser, qué hubiera sido, en dónde estaría hoy si yo no hubiera tomado decisiones hace tanto tiempo. ¿Dónde estaría hoy? O sea, las decisiones que tomé hace un tiempo me tienen acá, las que yo hice. Claro, Él me ayuda, Él dice, todo obra para bien. Él sabe que si tomo una decisión o que si alguna persona me afecta negativamente, Él va a transformar esa negatividad que me quisieron echar encima en algo bueno. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Y yo amo a Dios. Ah, qué espiritual el hermano. No, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y entiendo que amar a Dios es buscar lo bueno, no lo malo. Que lo logre, eso es otra cosa. Pero mi intención es buscar hacer el bien en lugar del mal. Eso quiere decir que yo amo a Dios y Dios está conmigo. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo así? Si David hizo esto, lo otro, lo otro y lo otro, y todavía más, y hay otras cosas que no fueron escritas. ¿Cuál era la intención? ¿Él buscaba hacer el bien? Sí. ¿Podía hacerlo? Probablemente no, es evidente que no. Pero buscaba, se arrepentía, seguía, y era su lucha, y ahí está, como Dios lo cataloga. Menos mal que no lo catalogamos nosotros, no lo juzgamos nosotros, porque si no, nosotros ya a saber qué hubiéramos hecho. Dios es omnisciente, Dios sabe todo, todo. Dios sabe cuando una hoja, dice, se cae. Imagínense cuántas hojas en el otoño, por ejemplo. Yo una vez estaba sentado y miraba un árbol y de repente, pum, cayó una hoja. Y al ratito otra por el viento y decía, y Dios sabe todo esto. ¿Y cuántos árboles hay? Y Dios está enterado de cada uno. Él conoce las estrellas, dice, por nombre. Entonces, y Él los conoce por nombre, a cada uno de nosotros. Y ahí es donde digo yo, si Él me conoce por nombre, eso, yo no puedo entender tantos millones de personas que hay en el mundo, y Él me conoce por nombre, y a cada uno de nosotros. Y tiene el tiempo de sentarse con nosotros simultáneamente, porque Él es omnipresente con cada uno. Oramos y bueno, no, alguna vez pensé yo, no, el Señor lo que hace es enviar un ángel, y entonces el ángel le reporta a Él, porque dice, ¿qué hablamos? Mira, esto y esto, ya. Y Él es el que me oye, y Él le lleva la información a Dios, y cuando la mira a Dios, por eso se tarda en contestar. No, Él es el que se sienta con uno, con paciencia, con amor, le oye. Y cuando uno comienza a pedir algo, el Espíritu le dice, pedilo así, pedilo de esta forma.
es la mejor forma. Lo guía uno, hacerlo así. ¿Han visto ustedes yo miraba a dos de mis nietecitas la semana pasada y cuando una de ellas, la mayor, quería algo, le decía a la más pequeña, anda donde el abuelo y decirle esto. Y la otra le hacía caso, pero ya iba instruida cómo pedirlo. Y como es la más pequeña y ya sabe que uno la mima y que uno la quiere y hasta hace una azucarita, la pone así de lado, ahí sí hay que ponerse de lado así, y comienza a cerrar y abrir los ojos así, le hace ojitos y al final uno ¿qué hace? ¿Qué hace uno? Pues sí, vamos, tal vez uno está cansado, el gran calor, y vamos a jugar allá afuera. Y entonces, espérate un ratito, y ya al ratito vienen las más chiquitas. Vamos allá afuera, y ya, su cabecita, sus ojitos, y allá va uno para afuera. El Espíritu lo guía a uno, le dice cómo hacer las cosas. Dios es justo y misericordioso. La justicia de Dios se manifiesta en que Él nos ama tanto, nos quiere hacer el bien, pero también al ser justo no puede dejar pasar por alto todo lo que hagamos incorrecto. Su justicia dice, bueno, te voy a dar lo que mereces. Tus actos tienen una consecuencia, pero Él es tan justo, tan equilibrado, lleno de misericordia, que lo que busca principalmente es salvar nuestra alma, pero las consecuencias de lo que hagamos incorrecto ahí van a estar. Si Dios no fuera eso, no hiciera eso, no sería justo. Si solo, no, pero sí, es que el muchachito hizo esto, pero te lo perdono porque yo soy misericordioso, no hay problema. No, eso hasta Él dice, el Padre que te corrige es porque te ama, te disciplina, te ama, si no, te está haciendo un daño. Es lleno de misericordia cada día dice, nueva su misericordia. O sea, aguanta mucho, nos aguanta mucho, a unos más que a otros, pero Él es lleno de misericordia. Dios es espíritu. Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto. Moisés le pidió verlo, pero no, a Dios nadie lo ha visto. Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo como este. Jesús se encarnó como nosotros, pero Dios es espíritu y dice que los que buscan a Dios le amen en espíritu y en verdad, que nos alineemos en espíritu, que le adoremos en espíritu. Y la adoración no es solo emocionarse cuando cantamos algún himno muy bonito y que nos llega, eso lo sentimos y varias veces y a veces solos, pero eso no es la adoración. La adoración va más allá, es estar alineado en el espíritu, buscarle, tener comunión, tener relación, hablarle, decirle lo que sentimos, cómo nos sentimos, qué queremos, qué no queremos, qué le preguntamos, pero abiertamente, en espíritu y en verdad, que nuestro corazón sea el que realmente le hable, le busque. Dios es amor y el amor todo lo soporta, dice. Dios es amor. De tal forma, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y eso no es tan fácil. Dios no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno. El infierno, lo platicábamos el otro día, fue hecho para el enemigo, para Satanás y sus ángeles. Para ellos fue hecho, no para el ser humano. Pero derivado del pecado, el ser humano también está dentro de los que pueden ir al infierno. Dios no quiere eso.
nos amó tanto que dio a su mismo Hijo, Él mismo, para evitar eso. Cuando vemos eso, decimos, de veras, ¿quién nos ama así? ¿Quién nos ama así? Dicen que el amor de Dios es incomparable. ¿Qué es lo que más se asemeja al amor de Dios en esta tierra? ¿Qué es lo que más se podría? Y aunque queda así, pero es grande, es lo que más se le asemeja, es el amor de una madre al hijo. Y fíjense que me paso llevando a mí mismo de corbata, porque no dice el de un padre, es el amor de una madre. Porque nosotros los hombres miramos las cosas diferentes, miramos y actuamos en amor, pero también somos un poco más, somos diferentes. Las mujeres, uno a la mamá le dice esto, le puede decir, y ella está paciente, se enoja, pero ratito se olvidó. Uno de papá también, pero es diferente. Si es que el amor de la mamá imagínense tener en su mismo cuerpo a una persona 9 meses, cuidarlo, verlo crecer, cuidarlo de enfermedades. El papá, en la noche, cuando está recién nacido, ¿quién es la que se despierta? La mamá. Si el bebé llora, ¿quién se despierta primero? La mamá. El papá no. Pero no es porque uno no quiera, es que es esa relación que hay, ¿sí? Yo leí hace un poco acerca de un estudio que hacía que la mamá es la que el bebé llora y la mamá, ya está, ya. El papá no, sigue durmiendo. Pero si hay un ruido alrededor de la casa o fuera del cuarto, ¿quién se despierta primero? El papá. Es el sentido de la protección que uno tiene, ¿sí? La mamá, si hay un ruido allá afuera, nada, ¿sí? Pero el papá sí dice, ¿qué pasó? A ver, ¿sí? Son diferentes la clase de amor, pero el amor que más se parece, que más es parecido al amor de Dios, es el amor de una madre. Dios es trascendente, Dios trasciende todo, Dios está más allá de lo que podamos imaginarnos, pensar, saber, conocer, ¿no? Nuestros pensamientos son tan bajos comparados con los pensamientos de Dios. Él trasciende al mundo, trasciende a la ciencia cree que lo sabe todo y de repente le dice ya no es así, ahora es asá, y trata de explicar lo que Dios ha hecho y dice esto es así y da argumentos, pero no saben que al final lo que están explicando es algo que Dios hizo y está lejos de desvirtuar lo que Dios hizo, están diciendo cómo se hizo algo y eso hace que Dios sea exaltado, pero ellos no lo saben. Ellos están diciendo, no, es que el río Nilo se tiñó de rojo porque hay unas plantas que cada cierto tiempo emiten no sé qué y entonces el agua se tiñe de rojo. Esa es la explicación científica y con eso quieren desvirtuar algo que sucedió. Lo que no miran es que ¿por qué en ese preciso momento se hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué no en la época en la que ellos dicen? ¿O por qué así y después no siguió? Otros decían, por ahí oí algo que decía, no, es que el punto donde se ha estudiado que los de Israel que iban saliendo de Egipto, donde atravesaron, se ha calculado que ellos atravesaron en tal sector y en ese sector el mar Rojo no es muy profundo. Y alguien decía, bueno, ustedes lo han estudiado, lo han analizado y tienen razón, y así sea, si así es. Y alguien preguntó, miren, y entonces ¿cómo fue que los caballos y los egipcios se ahogaron ahí? Es decir, la ciencia trata
de desvirtuar muchas cosas que Dios hace, pero Dios va más allá. Dios hace las cosas de una forma, todas las cosas de una forma, por eso es de que miramos que las estaciones del año se repiten, pero Dios también hace milagros. Él no cambia, Él simplemente dice ahora, esto va a ser diferente, voy a sanar, voy a usar diferentes formas para sanar a alguien, para quitarle ese hábito, para quitarle ese vicio. Lo puedo hacer despacio, lo puedo hacer de la noche a la mañana, lo puedo hacer con la ayuda de otra persona, lo puedo hacer yo solito, diferentes formas. Dios va más allá de nuestro pensamiento. 3 veces santo. La vez pasada un hermano en la iglesia por poco me tira piedras porque dije que Dios no es santo. Es 3 veces santo, ¿verdad? Dios no es santo, no es solo santo y Él no tiene contacto con el pecado, su naturaleza no le permite, no, y no entendamos la santidad como esa perfección que, el pecado, no es así, es simplemente su naturaleza no le permite estar con algo que no es de Él, pero no es solo una vez santo, perfecto, es 3 veces perfecto, imagínense, 3 veces perfecto. Pero imagínenselo, traten de imaginárselo, 3 veces perfecto. Si solo la perfección no la conocemos, y Dios es perfecto. Pero después otra vez perfecto, ya van 2 veces, 3 veces santo, 3 veces perfecto. Es algo que realmente no nos imaginamos. Y también tiene que ver con que Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 veces perfecto, pero 3 veces perfecto. Omnipresente. Lo platicábamos hace un rato. Dios está en todos lados. En todos lados. En todos lados. No solo acá. Cuando vamos en el carro, cuando vamos aquí, vamos allá, al súper, vamos a... En todos lados. No, hay lugares donde... Sí, ahí está. No, en tal lado, ahí está. No, es que hay lugares donde Dios es perfecto y no puede nada. Ahí está Dios. Está su presencia. David lo decía, ¿dónde me voy a esconder? Si me voy a lo más alto, a lo más profundo. ¿Dónde? Dios está en todos lados. Pero no pensemos que Dios está en todos lados y entonces, entonces Dios me anda cuidando, me anda controlando, me anda vigilando. No, Dios está en todos lados y eso mismo lo tenemos que pensar. Si Dios está en todos lados, Él está conmigo, en cualquier lado. Su protección está conmigo, su ayuda está conmigo, su palabra está conmigo, Él está conmigo, Dios está en todos lados. Hay una característica de Dios que dice que es inmanente. Y así, eso no lo he oído mucho yo, es inmanente, Dios es inmanente. Y eso hace relación a que Dios está presente en todo, pero no es su presencia. Aquí ya no habla de su omnipresencia, sino que Él está presente dentro de su creación, guiándola. Él está presente dentro de lo que hace el ser humano a través de Dios. Me explico. Dios, cuando es inmanente, cuando actúa de esta manera, un ejemplo es cuando envió a Jesús para poder influir en el camino del ser humano, pero lo mandó. O sea, Él dijo, ser humano, aquí está mi hijo, pero cada quien va a escoger, pero Él está en control de eso. ¿Sí? Cuando dijo mi espíritu va a llegar también después de Él, eso es la inmanencia de Dios. Él está presente cuidando, queriendo salvar al mundo.
Y hemos oído que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, nos ama, y algunos dicen, bueno, como Dios es amor, me va a perdonar, yo puedo hacer esto, lo otro, y su gracia es grande, y voy a estar bien, aunque al final me arrepiento. Mañana me arrepiento. No sabes si van a llegar a mañana, en primer lugar. Pero también dice que Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso es cuando nos enfrentamos contra Dios, cuando nos enfrentamos a la justicia de Dios. Dios es bueno, Dios es lleno de amor, de gracia, de misericordia, pero es un Dios justo. Y cuando dice la Biblia que es fuego consumidor, es porque tiene dos connotaciones. Una es, el fuego consumidor purifica, nos sirve, pero también la otra es nos destruye, nos pulveriza. Ese es Dios, omnisciente, es espíritu, justo amor, trasciende, 3 veces santo, omnipresente, inmanente, fuego consumidor. Y el último círculo que he dejado ahí, como podrán ver, está en blanco, porque a Dios no lo podemos encasillar en decir 7 características de Dios, 12 características de Dios. No, estas son algunas, tal vez las más conocidas. Hay muchas más que no sabemos. Yo aquí tengo algunos versículos en los que fundamento lo que he hablado. Cada uno de estos nos habla de cada una de las características de Dios. En Hebreos 12:29, la última, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, siendo quien es, no es un Dios inalcanzable. Está ahí. Más bien Él nos busca a través de Jesús. Pero también Él dice: buscadme, buscad y hallaréis. ¿Sí? Pero Dios dice en muchos pasajes: búsquenme, el que me busca me encuentra. Entonces, ¿Dios le gusta jugar a las escondidas? Dios dice: los amo mucho, juguemos a escondite, búsquenme, y se va a esconder. Eso no lo hace Dios, eso lo hacen los abuelos. Sí, lo hacemos a veces, porque a veces estamos cansados. Pero Dios no es así. Dios nos dice que lo busquemos, es porque Él sabe que hay una pared, hay una barrera que se llama pecado, que el enemigo pone enfrente de cada uno de nosotros. Y si nosotros amamos el pecado, nos vamos a quedar ahí. Pero si nosotros decimos: no, te amamos, entonces vamos a hacer el bien, vamos a buscar el bien, vamos a dejar por un lado el pecado y lo vamos a encontrar. Esa es la forma que yo encuentro para entender esto. Dios no es inalcanzable, es compasivo, lleno de gracia, de amor. Realmente Él quiere intervenir en la vida de cada uno. Lo hemos visto con los ejemplos que ya hemos platicado. Y hay un pasaje con el que quiero terminar. Dios no es inalcanzable. Pero dice Isaías 57:15: porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime. Alto y sublime. El que habita la eternidad.
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, en la altura y la santidad. ¿Pero saben con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es humilde. Dios, Jesús, nos pidió ser humildes. Dios es humilde. Jesús, ¿han leído ustedes? Ustedes se recuerdan mejor que yo del pasaje que habla donde dice que Jesús no tuvo como lo mejor que siendo Dios aferrarse a eso, sino que Él vino acá, se hizo como hombre, se hizo, siendo Dios perfecto, 3 veces perfecto, omnisciente, vino, adoptó forma de ser humano, ya no era omnipresente, dejó muchas de esas características y se hizo humilde. Cuando lo atacaban, cuando le hablaban mal, cuando lo estaban matando, él pudo haber hecho cualquier cosa y defenderse y se acabó. Él es Dios, pero no lo hizo. Ese es nuestro Dios. Ese es Dios. Si lo ponemos la contrapartida o la antítesis de Él, ¿cuál es? Cuando le dicen a Satanás, cuando le dicen que Él quiso ser como el Altísimo, es lo contrario. Él dijo, yo conozco los secretos de Dios, yo soy. Él no era nada humilde, el orgullo. Dijo, yo voy a ser igual que el Altísimo. Todo lo contrario a lo que Jesús hizo. Jesús dijo, yo soy, pero yo me voy a hacer el más pequeño. Yo voy a ser el servidor. Incluso hasta lavó los pies, pero Él lo hizo de corazón. Es diferente, ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, la pregunta que ya les había dicho, ¿quién es Dios para ti? ¿Es alguien inalcanzable? ¿Es alguien a quien no le puedes hablar porque has pecado, porque te has portado mal, porque has contestado, porque tienes una adicción, porque tienes un vicio, y eso te hace pensar que no te puedes acercar a Él? ¿O crees que no existe? ¿Quién es Dios? ¿Es Dios tus posesiones, tu dinero, tu cuenta en el banco? ¿Es Dios, para ti es Dios lo temporal, el poder político, económico, militar, qué sé yo? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y yo quiero que esta tarde lo piensen y lo sigan pensando después de hoy. ¿Quién es Dios para mí? Dios no es inalcanzable. Dios está frente a nosotros. Tenemos una ventana de oportunidad para estar con Él. Él desea estar con nosotros. Así, pero de veras. Y nosotros a veces no lo entendemos y por eso actuamos diferente. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos y voy a invitar a cualquier persona que se haya separado de Dios o que no sabía que Dios quiere estar cerca, quiere ser parte de su vida, quiere salvar su alma, quiere darle una nueva vida, que lo piense y que la única forma es creyendo en Jesús, que dé un paso hacia adelante en su vida y diga,
confiese sus pecados a Dios y puede hacerlo con una persona confiable. Y créame que eso es algo que va a transformar su vida en lo espiritual. Vamos a orar. Padre, tú que estás en los cielos, Señor, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, Señor, a esta tierra y que tu voluntad se haga en esta tierra como se hace en el cielo, Señor. Que tu provisión de cada día nos sea entregada hoy, Señor, y que podamos perdonar así como tú nos perdonas, Señor. Que seamos conscientes de que tú eres un Dios todopoderoso, que estás con nosotros, que eres un Dios que nos ama realmente y que busca hacernos bien por toda la eternidad. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que están acá, bendigo a los que nos están viendo, en el lugar que esté, que sea, Señor. Y aquel que ha oído esto y que te quiere buscar, Señor, que tú permitas que esos muros, esas puertas, esos muros se derriben y esas puertas se abran, Señor, y que tu reino llegue a su corazón. Quita, Señor, toda opresión, quita todo engaño, quita, Señor, todo lo que les impide llegar a ti. Que tu Espíritu, Señor, pueda llegar a ellos y convencerlos. Esa es la labor que Él quiere hacer, que tú, siendo Dios, Espíritu, quieres hacer en cada persona. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por la vida, gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos y oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo.